¿Qué harías si fueras 1000 veces más valiente? ¿Qué harías si fueras 1000 veces más valiente? Preguntó un coach en una sesión en la que yo estaba. Y si bien esa pregunta no era para mí, las respuestas que me di hizo que rodaran lágrimas por mis mejillas. Primero, porque me di cuenta que era muy infeliz. Me di cuenta que estaba muy insatisfecha con lo que pasaba en ese momento en mi vida. Me vi presa de miedo, dejando pasar oportunidades que no pensaba en ese momento que fueran para mí, que posiblemente eran para otros, no para mí. También esa noche lloré porque me di cuenta que la vida son 2 raticos y yo ya me había gastado uno. Entonces empecé a pensar, ¿qué voy a hacer con el ratico que me queda? ¿Cómo lo voy a emplear? Y esa noche recordé la primera charla de trabajo que yo tuve, la primera reunión que tuve en mi primer trabajo. Fue con un médico que me dice, mire niña, yo tengo 60 años, parezco de 85, porque tengo un cáncer avanzado. Pero yo no me quiero ir de este mundo sin llevarme todo lo que sé, sin llevarme todo mi conocimiento. Porque si yo me voy llevándome todo lo que tengo en la cabeza, mi paso por este mundo no tendría sentido. Así que ese pediatra escribió 2 libros, uno para mamás, otro para médicos, y después de eso se fue en paz. Yo me acordé de esa conversación esa noche porque yo amo el conocimiento, amo aprender, amo estudiar, pero también en algunos momentos he pensado, y todo eso que yo estudio, si no lo comparto, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? Razón por la cual esa noche pensé que mi propósito de vida estaba por ese camino, que mi propósito de vida tenía que ver con ayudar a otras personas a aprender, no con enseñar, me gusta más ayudar a aprender. Esa noche también pensé que ya no quería trabajar más para nadie. Y a pesar de que llevaba siendo por 18 años una exitosa estratega de mercadeo para empresas del sector financiero, no era feliz y ya no quería trabajar más para nadie. Así que esa noche decidí entrar en el mar del emprendimiento y navegar y zambullirme y bucear en el mar del emprendimiento. Desde ese entonces soy coach, obviamente estudié muchísimo para llegar a ello, soy coach relacional. Ustedes me preguntarán, ¿qué significa eso? Básicamente lo que yo hago es acompañar a empresas a que fluyan. ¿A través de qué? De las habilidades de relacionamiento, de las habilidades gerenciales, que son las habilidades del siglo XXI. Y acompañar a esas personas que trabajan en esas empresas a que confluyan. ¿Para qué? Para que las empresas salgan adelante. Desde ese entonces hasta hoy tengo miedo. Todos los días de mi vida tengo miedo. Todos los días de mi vida trabajo con miedo, como todos los emprendedores. No importa a qué nos dediquemos, no importa si trabajamos en empresas de sector masivo, en empresas de sector real, en empresas de servicio, cuántos años llevamos de experiencia, en qué labor, en qué campo nos desempeñamos. Todos tenemos miedo. Y por eso hoy quiero hablar de esto, emprender con miedo. Porque todos aquellos que son emprendedores de cualquier proyecto, emprendedores de una familia, emprendedores de una empresa, emprendedores de una idea,
saben que todos los días nos levantamos en incertidumbre. Y la incertidumbre produce miedo, pero de eso no se habla. Cuando nos estamos preparando en la universidad, nos enseñan finanzas, nos enseñan tecnología, nos enseñan procesos, procedimientos, pero jamás nos dan clase de miedo avanzado, ¿sí o no? Nunca tuvimos incertidumbre profunda en la universidad. No existe. Parece que no existiera y resulta que el miedo está ahí siempre para todos nosotros, en cada decisión que tomemos de vida. Y hoy lo que yo quiero hacer con ustedes es reivindicar el miedo. Reivindicar el miedo. Miren, paradójicamente, cuando uno busca en Google emprender sin miedo, hay 20.900.000 resultados que hablan de vencer el miedo, superar el miedo, derrotar el miedo, libérate del miedo. ¿No? Emprender con miedo no tiene ningún resultado. No tiene ningún resultado efectivo en la búsqueda, pero es que es nuestra condición humana la que nos lleva a que el miedo siempre esté presente. ¿Y para qué sirve el miedo? ¿Para qué? El miedo, como lo dice Norberto Lewy, es una alerta, es como un testigo, el testigo de la gasolina que se prende. Cuando nosotros evidenciamos que hay una desproporción muy grande entre una amenaza que sentimos y los recursos con los que contamos o sentimos que contamos para combatirla. En ese momento se prende el testigo, en ese momento se prende la alerta para decirnos, ojo, hay que tomar decisiones, hay que avanzar o hay que retroceder, hay que encontrar un camino. El miedo está ahí para ayudarnos también. Miren, hace poco hablaba con un emprendedor que me decía, me contaba, monté un restaurante y no tuve miedo. Entonces monté el segundo y no tuve miedo, monté el tercero, monté el cuarto, monté el quinto, al sexto me quebré. No se le prendió el testigo de la gasolina nunca, no se le prendió el testigo del miedo nunca. El miedo está ahí para alertarnos y esa es su luz. Sin embargo, por supuesto, como todas las emociones, tiene sombras. El miedo también tiene una sombra. La sombra del miedo tiene que ver con la parálisis que nos puede producir. Miren, hay algo súper importante ahí, y es que nosotros, cuando estamos frente a por ejemplo, a un león en la selva dispuesto a devorarnos, generamos en el cuerpo una cantidad de reacciones instintivas, como el aumento de la presión arterial, como la disminución de la sangre en la cabeza, no vemos, no entendemos claramente por qué, porque la sangre está en nuestras extremidades, para huir, para correr, para de alguna manera superar esa amenaza que tenemos enfrente. Las funciones vitales se interrumpen, no vitales se interrumpen. ¿Eso qué significa? No es tiempo de digerir alimentos, no es tiempo de generar anticuerpos, no es tiempo, mujeres, de ovular, ese no es tiempo de eso, es tiempo de huir. Esa misma reacción igualita nos sucede si estamos acostados en nuestra cama con la luz apagada, temblando por los leones imaginarios que van a venir a devorarnos. Porque el cerebro no reconoce el uno o el otro, no diferencia si ese león es real o es imaginario. Y lo que sucede en nuestro cuerpo es lo mismo. Por eso nos enfermamos. Y esa, de alguna manera, es la sombra que tiene el miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si va a estar ahí siempre, si no se va a desaparecer, para algunas cosas nos sirve, para otras cosas no. Tenemos que encontrar su justo volumen. Ese es el reto, encontrarle ese volumen al miedo.
Y para mí, la fórmula ha sido una pequeñita y se las quiero compartir hoy. Y esa fórmula tiene que ver con aquí mando yo. Aquí mando yo. Tenemos en promedio entre 50 y 60.000 pensamientos al día, literal, de manera literal, oigan, entre 50 y 60.000 pensamientos al día. ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos estamos diciendo? Esos pensamientos, además, no pueden ser simultáneos. Esta es la loca de la casa, así, pensamientos todo el tiempo, pero uno tras de otro, no simultáneos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos pensando en problemas, no podemos pensar en soluciones. Tenemos que pensar en una cosa o en la otra. Entonces, a esos miedos, a esos pensamientos, la justa medida, aquí mando yo. Es súper importante que podamos encaminar nuestros pensamientos positivos. Miren, las personas que triunfan, no triunfan por el tipo de pensamientos que tienen sobre el éxito, triunfan por el tipo de pensamientos que tienen sobre el fracaso. ¿Eso qué quiere decir? Lo más importante de todo, fracasan los proyectos, no las personas. Fracasó mi emprendimiento, fracasó mi idea, fracasó mi iniciativa, no fracasé yo. Es muy diferente si nos tomamos esos errores, esas equivocaciones como fracasos propios. Lo que está fracasando es la idea. ¿Qué importa? Eso no lo tengo por qué esconder, no lo tengo por qué negar, no me tengo por qué sentir avergonzado, no me tengo por qué fustigar, no tengo por qué buscar culpables en otros. Ya está, fracasó esa idea, tengo otras, tengo miles. Esa es la diferencia de pensamiento. Y yo tengo también otra palabrita que me ayuda cuando se me está subiendo de volumen ese miedo. Y esa palabrita es una palabra poderosa. Aunque. Aunque es una palabra que permite que el miedo esté conmigo. Miren que no se trata de vencerlo, derrotarlo, porque no es verdad, no se van. Aunque tenga miedo, lo voy a hacer. Aunque me preocupe el qué dirán, lo voy a intentar. Aunque fracase esa idea, valdrá la pena haberla hecho. Aunque es una palabra que nos empodera, que nos ayuda para poder seguir adelante. Yo sé que todos aquí tienen metas, tenemos metas, sueños. Yo desde ya les voy a decir lo que va a pasar con esas metas. Lo que va a pasar tiene que ver con la negociación que hagamos entre nuestros miedos y nuestras ganas. Si tenemos unos miedos muy grandes, muy elevados, con un volumen muy fuerte y unas ganas pequeñitas, hasta ahí va a llegar. Si medianamente logramos combatir ese tema, posiblemente vamos a obtener alguno que otro triunfo de nuestra meta. Si tenemos más ganas que miedos, vamos a sacar adelante nuestros proyectos. Es así de fácil. Y todos aquí en esta sala tenemos experiencias en los que ya hemos vivido eso. Por ejemplo, la maternidad. Teníamos miedo cuando nos dieron esos bebecitos y unas ganas enormes de que salieran adelante, y ahí con miedo nos fuimos para la casa y con más ganas lo logramos. En algún estudio que hemos hecho, teníamos miedo de arrancar y con miedo, pero con más ganas que miedo logramos sacarlo adelante. Todos tenemos casos de éxito en nuestra vida personal que nos muestran que esa negociación sí es posible. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos decimos. Aquí mando yo. Quiero dejarles una frase muy linda para terminar. Parafraseando a Erich Fromm, dice: yo soy yo, no lo que tengo. Yo soy yo, no lo que pierdo. Muchas gracias.